En una época donde el poder se medía tanto por la fuerza militar como por la sutileza de sus símbolos, un monarca decidió levantar su refugio no dentro, sino fuera de las murallas romanas de Zaragoza. Esta elección, lejos de ser improvisada o secundaria, escondía una estrategia clara: construir un palacio que no solo fuera residencia, sino declaración. Una afirmación arquitectónica de independencia, esplendor y dominio. Sobre la llanura conocida como la Almozara, donde antiguamente se realizaban exhibiciones militares, el emir Abu Ja'far al-Muqtadir eligió un terreno amplio, despejado, sin los límites que imponía la urbe. Allí, lejos del bullicio comercial, del laberinto de callejuelas y del control visual que ejercían las torres defensivas de la antigua ciudad, comenzó a surgir un edificio que no se pensaba como un refugio ante una amenaza, sino como un escenario para el poder. Era un espacio donde la autoridad no se ocultaba tras muros gruesos, sino que se desplegaba en jardines, pórticos, arquerías y agua en movimiento. El concepto no era nuevo, pero sí osado. Inspirado en los palacios del desierto sirio, la arquitectura omeya y las estructuras abasíes, la visión de al-Muqtadir retomaba esa tradición de construir fuera del centro urbano, donde el aire era más limpio, donde los horizontes eran abiertos y donde cada visitante debía hacer un recorrido deliberado para llegar. El mensaje era claro: no todos estaban invitados, y quien llegaba debía cruzar un umbral simbólico que separaba lo común de lo extraordinario. No se trataba de esconderse, se trataba de elevarse por encima. La aljafería nacía así como un palacio de la alegría, no del encierro. Su nombre original, Qasr al-Surur, hablaba de placer, belleza y refinamiento. Era un palacio donde la política se combinaba con la poesía, donde los versos escritos por el propio rey llenaban los muros dorados y donde las decisiones importantes se tomaban rodeadas de yeserías, perfumes y fuentes. Esta distancia física respecto al corazón urbano le permitía ser también un espacio introspectivo, casi íntimo, aunque monumental. A diferencia de muchas otras edificaciones de la época, esta no se justificaba por la urgencia militar. Su fortificación respondía más a una necesidad de jerarquizar el acceso que a repeler un ataque inminente. La defensa era una capa más de su simbolismo. Lo que se protegía no era solo a una persona, sino a una forma de entender el poder. Un poder que descansaba en la armonía de los arcos, en la simetría de los patios y en la música del agua cayendo entre los mármoles. La arquitectura no era solo estética, era lenguaje. Y desde el inicio, el mensaje era evidente. El que manda no grita, su voz es piedra, es geometría, es silencio controlado. Con el paso del tiempo, la expansión urbana alcanzó los alrededores del palacio. Lo que en el siglo XI era territorio periférico, hoy está absorbido por la ciudad moderna. Pero el edificio conserva ese aire de distancia. Incluso ahora, entre avenidas y jardines públicos, la aljafería sigue pareciendo un cuerpo extraño, más cercano a un sueño recuperado que a un edificio administrativo. La razón está en su origen. Nació para estar aparte. Y ese aislamiento inicial, ese gesto de construir fuera, es lo que aún le da carácter. En la historia de la arquitectura, no siempre el lugar elegido es una anécdota. A veces lo cambia todo, porque cuando un gobernante decide levantar su casa de poder no dentro del sistema, sino en sus márgenes, lo que está haciendo es crear una nueva narrativa. Y la aljafería, desde el primer bloque de piedra colocado en la llanura, comenzó a escribir la suya.
una historia que ya no pertenecía únicamente a la ciudad, ni siquiera a su tiempo. Pertenecía a un lenguaje más profundo, el de los lugares que no buscan esconderse, pero sí diferenciarse, aquellos que no fueron diseñados para proteger, sino para perdurar. Cuando Abu Ja'far al-Muqtadir ordenó levantar un palacio en medio de la llanura, no solo estaba construyendo una residencia, sino consolidando una era. La Zaragoza del siglo XI era la joya de un reino taifa independiente, en plena expansión y orgullosa de su identidad. La antigua Zaracusta se había convertido en un centro de poder donde las artes, las letras y la diplomacia florecían a la sombra del trono udí. Pero ese auge necesitaba algo más que batallas ganadas o tratados firmados. Requería un símbolo, un escenario físico que encarnara el esplendor político y cultural del momento. Así nació el Qasr al-Surur, el Palacio de la Alegría. Llamarlo palacio sería quedarse corto. Este espacio fue concebido como una expresión total de la sofisticación y del ideal andalusí. Cada detalle, desde los capiteles de alabastro hasta las inscripciones en caligrafía cúfica, respondía a un propósito que iba más allá del lujo: transmitir una idea de orden, de belleza, de equilibrio. El palacio no servía solamente como lugar de descanso del monarca, era la escenografía donde el emir desplegaba su poder ante embajadores, jueces, poetas y emisarios de otras taifas. La arquitectura no se limitaba a encerrar, sino que hablaba. Contaba una historia que el propio rey quería que todos escucharan. Aquí se gobernaba no solo con la espada, sino con el arte. Los versos escritos por al-Muqtadir en los muros del Salón del Trono revelan hasta qué punto el palacio era también una extensión íntima de su pensamiento. No hablaba solo de poder, sino de plenitud, de gozo contenido en la forma, de la belleza como expresión legítima de lo sagrado. En sus poemas, el monarca no se presenta únicamente como líder militar, sino como protector de un mundo donde la palabra, la luz y la geometría convivían en perfecta armonía. La disposición del edificio reforzaba esa idea. En el corazón, un patio con agua y naranjos. A su alrededor, salas dispuestas en secuencia ritual que conducían lentamente hacia los espacios más íntimos del poder. Nada era inmediato. Todo estaba diseñado para que el visitante pasara por una sucesión de umbrales físicos y simbólicos. Esa progresión espacial tenía un propósito claro: recordar que el acceso al centro del poder era gradual, merecido y solo posible para quienes entendían los códigos del lugar. En el contexto político, la aljafería surgía como respuesta a un momento de euforia controlada. Aunque los reinos cristianos avanzaban lentamente desde el norte, en el sur, el Islam andalusí vivía su canto de grandeza. Zaragoza, rivalizando con otras taifas como Sevilla o Badajoz, necesitaba demostrar que su corte no era inferior a ninguna. Y si Córdoba tenía su mezquita, Granada tendría siglos después la Alhambra, la Zaragoza udí necesitaba también su monumento inmortal. La aljafería fue esa respuesta. Pero había también algo más profundo. El Qasr al-Surur no se pensó solo para el presente, fue construido con una conciencia clara de futuro, el deseo de dejar una huella, un acto casi poético de afirmación. Si un día las fronteras se movían, si la dinastía cambiaba o el poder se fragmentaba, el palacio seguiría allí, como testimonio de una época en que Zaragoza fue algo más que una ciudad. Fue una visión del mundo, y esa visión no se defendía con muros, sino con mármol, proporciones exactas y luz filtrada por celosías. El Palacio de la Alegría no fue una simple residencia.
Fue una obra de propaganda, un manifiesto arquitectónico y cultural. En sus galerías, los ecos del poder resonaban con la misma fuerza que los cantos de los poetas. Cada relieve, cada ataurique vegetal, cada sombra proyectada sobre el suelo de mármol contaba que aquí, en este rincón del norte andalusí, había nacido algo irrepetible, un lugar donde el arte era la expresión última del gobierno, un palacio donde se gobernaba con palabras, formas y silencios, y donde la alegría no era una emoción pasajera, sino un principio de orden. A simple vista, la aljafería se presenta como una fortaleza cerrada, casi hermética. Sus muros gruesos, las torres semicirculares que flanquean el perímetro y la solidez geométrica de su planta rectangular sugieren una función exclusivamente defensiva. Pero basta con cruzar sus primeras puertas para comprender que ese exterior contundente no es más que una primera capa, una máscara diseñada para proteger algo mucho más delicado, casi secreto. La verdadera naturaleza del edificio no se encuentra en sus almenas, sino en lo que éstas ocultan: un jardín, un patio con albercas y un universo interior cargado de armonía visual y simbolismo. Las murallas no son una barrera cualquiera. No solo separan el palacio del entorno, sino que funcionan como un dispositivo de transición. Desde el mundo ruidoso y desordenado del exterior, el llano militar, las caravanas, los mercados, se pasa a un espacio completamente distinto, ordenado, contenido, introspectivo. El visitante, al cruzar el umbral, no solo cambia de lugar, sino de lógica, deja atrás lo cotidiano y entra en un mundo donde cada línea arquitectónica, cada proporción, cada sombra proyectada en la piedra responde a un código visual pensado para transmitir control, refinamiento y serenidad. Las torres, además de su rol estructural, cumplían una función simbólica. No eran simplemente puntos de vigilancia, eran signos del poder vertical. Desde ellas se dominaba el entorno, tanto física como metafóricamente. Su distribución regular en el perímetro marcaba una geometría rígida, casi matemática, que contrastaba de forma radical con la fluidez interior del palacio. Desde fuera, orden impuesto; desde dentro, belleza desplegada. Ese contraste era precisamente el mensaje. La fortaleza no ocultaba únicamente a las personas o los bienes materiales, protegía una idea. El jardín central con sus aljibes, los pórticos que lo abrazaban con sus arcos entrecruzados, la disposición de las estancias regias, todo estaba cuidadosamente diseñado para crear una atmósfera de recogimiento, casi mística, un espacio donde el poder no se gritaba, sino que se susurraba entre columnas de mármol y yeserías doradas. Incluso la disposición del acceso principal revelaba esta intención. No se entraba directamente al corazón del palacio. Había que cruzar patios secundarios, corredores, salas intermedias. El recorrido era lento, casi ceremonial. Cada paso adentraba más en la intimidad del poder, en su escala, en su ritmo. Las estancias no eran grandes por exceso, sino por precisión. El espacio se medía con inteligencia, lo suficiente para impresionar, pero sin caer en la ostentación desmedida. Ese uso calculado de la arquitectura como forma de lenguaje se expresaba también en los materiales. Los muros exteriores eran de sillería en sus bases y de mampostería en sus partes altas, lo que ofrecía una textura visual cambiante. La piedra más noble se reservaba para las partes bajas, accesibles a la vista y al tacto. A medida que la construcción ascendía, los materiales se aligeraban como si el edificio, pese a su peso, quisiera elevarse. Esa misma lógica se reproducía en los interiores,
donde el mármol se usaba en las bases, mientras que el yeso esculpido y la madera tallada dominaban los niveles superiores. Todo este sistema, murallas, torres, umbrales, no era una simple medida de seguridad. Era una coreografía, un protocolo espacial que controlaba la experiencia del visitante desde el primer momento. En lugar de imponer respeto por medio del miedo, el edificio lo conseguía con otra estrategia: conducir, filtrar, preparar, como si cada espacio fuera un paso hacia una revelación mayor. Y en el centro de esa revelación no estaba el trono, ni el monarca, sino el jardín. Ese jardín, con su geometría ordenada, su agua en reposo y sus árboles perfectamente dispuestos, no era un adorno. Era el núcleo del mensaje. La naturaleza, controlada y encuadrada, representaba el ideal del gobernante ilustrado: dominar sin destruir, ordenar sin imponer brutalidad. El jardín era el reflejo de una política basada en el equilibrio, y el hecho de que estuviera oculto tras murallas solo lo hacía más precioso. No era un espacio público, era un privilegio. Así, la aljafería no fue únicamente una fortaleza, ni exclusivamente un palacio. Fue una dualidad cuidadosamente construida, un objeto defensivo que protegía un mundo de belleza interior, una estructura que usaba la forma de la fuerza para preservar la delicadeza, una envoltura de piedra que resguardaba un jardín que hablaba de poder, sí, pero también de paz. Y ese equilibrio entre dureza exterior y suavidad interior fue desde el principio el verdadero corazón del edificio. Mucho antes de que el Palacio de la Alegría extendiera sus pórticos hacia el cielo y sus jardines florecieran en el centro de un mundo ordenado, ya se alzaba en solitario una estructura que parecía hablar otro idioma arquitectónico. La llamamos hoy Torre del Trovador, pero en sus inicios no tenía nombre romántico ni evocaciones operísticas. Era una torre funcional, sobria, casi severa, nacida en los márgenes de la historia escrita, cuando aún no había palacio ni poesía cortesana. Su origen se remonta al siglo IX, o quizás a la primera mitad del X, en un periodo de tensiones políticas y consolidación territorial. Fue, en esencia, la primera piedra de lo que algún día se convertiría en uno de los conjuntos palaciegos más singulares de Al-Ándalus. Esta torre no nació como capricho decorativo ni como símbolo estético. Su finalidad era defensiva. De planta cuadrangular y 5 niveles de altura, su construcción empleó grandes sillares de alabastro en las partes bajas, lo que le confería una solidez impresionante. Conforme ascendía, la técnica constructiva cambiaba a muros de hormigón de yeso y cal, algo más ligeros, más funcionales, adaptados a las necesidades de altura. Su entrada se situaba en lo alto, inaccesible desde el suelo, lo que obligaba al uso de escaleras portátiles. Toda su lógica era la de un bastión vigilante, preparado para resistir y observar. Pero lo más fascinante es cómo esta torre, con su origen anterior a la aljafería, terminó siendo absorbida por el palacio que se construiría siglos después. Cuando los Banu Hud tomaron Zaragoza en el siglo XI y Al-Muqtadir decidió levantar su residencia, no derribaron la torre. Al contrario, la integraron. Fue alrededor de ella que se organizó la disposición general del nuevo complejo. Lo que había comenzado como un punto aislado en el paisaje se convirtió en eje estructural, en referente geométrico para una arquitectura que buscaba equilibrio, centralidad y conexión visual. La torre pasó de ser fortaleza a convertirse en la pieza más densa del conjunto. Desde su interior se accedía a pozos, pasillos estrechos y escaleras que ascendían a lo largo de sus pisos. En sus muros
Se conservaban restos de incendios antiguos, testigos de episodios violentos como el asalto de 1039, cuando las luchas entre facciones rivales marcaron el destino de la ciudad. La torre fue quemada, reconstruida y resignificada. Ya no era solo un elemento militar, era memoria construida en piedra. A lo largo de los siglos, la torre fue transformándose con el paso de nuevos ocupantes. El arte islámico dejó su huella en los arcos de herradura que aún se conservan en sus primeros niveles. Más tarde, los estilos mudéjar y gótico añadieron sus propios elementos. Pinturas murales, inscripciones, formas arquitectónicas híbridas. En el tercer piso, incluso aparecieron nombres pintados: Eneas, Venus, Amor, símbolos literarios y humanistas que hablaban ya un lenguaje cristiano y renacentista. La torre se convirtió en un palimpsesto de estilos, funciones y memorias superpuestas. En uno de sus tramos más altos se abría una galería que conectaba con el nuevo palacio edificado por Pedro IV el Ceremonioso en el siglo XIV. Esa conexión convertía la antigua torre islámica en una suerte de torre del homenaje cristiana. Su rol había cambiado otra vez, pero seguía estando en el centro. Fue prisión de la Inquisición, bastión durante revueltas y escenario de leyendas que luego inspirarían el drama romántico El Trovador, convertido más tarde en ópera por Verdi. De ahí su nombre actual, que evoca más la melancolía que la vigilancia, más el arte que la guerra. Lo más enigmático de esta torre es que, a pesar de todos los cambios, nunca perdió su protagonismo. Fue testigo de los momentos fundacionales, núcleo del primer sistema defensivo, columna vertebral de un palacio que se pensó siglos después. Incluso cuando las reformas del siglo XIX la recubrieron y transformaron su entorno en cuarteles, la torre permaneció, encerrada, olvidada, pero intacta. Cuando llegaron los trabajos de restauración del siglo XX, volvió a emerger como si hubiera estado esperando su momento de ser redescubierta. Hoy, recorrer la torre es descender por capas de tiempo. Cada tramo de escalera, cada arco conservado, cada ventana estrecha habla de una época distinta, y sin embargo, todo se sostiene sobre una única voluntad, la de haber sido la primera, la piedra fundacional, el punto donde empezó la historia, un fragmento vertical que no fue olvidado ni borrado, sino respetado, incorporado y transformado, porque incluso un palacio que celebra la luz necesita una sombra que le dé forma, y la Torre del Trovador, austera y misteriosa, es esa sombra. En el interior de la aljafería, más allá de sus muros, más allá de las torres que miran hacia el horizonte, se abre un espacio inesperado, casi secreto, un jardín encerrado entre pórticos, silencioso, geométrico, rodeado de mármol y sombra. No es un añadido ni un lujo, sino el corazón mismo del palacio. El patio central, conocido hoy como el Patio de Santa Isabel, fue desde sus orígenes el eje alrededor del cual se organizó toda la vida de la residencia. Su aparición no fue casual ni ornamental. Fue una decisión estructural, espiritual y simbólica que definió el carácter del conjunto arquitectónico. A diferencia de las plazas públicas romanas o de los atrios góticos, el patio andalusí era un espacio contenido, introspectivo. No buscaba imponerse hacia afuera, sino crear una atmósfera interior. Aquí, el sonido del agua dominaba sobre las voces, y el perfume de los naranjos sustituía al bullicio de los mercados. Todo estaba calculado para provocar una sensación de calma, para bajar el ritmo del cuerpo y preparar al visitante para lo que vendría después. El jardín no era antesala del poder, era una forma de poder. Las albercas reflejaban el cielo, y ese reflejo
duplicaba la arquitectura en una simetría líquida que aumentaba la sensación de equilibrio. Los caminos pavimentados en mármol blanco creaban ejes visuales, y los arcos polilobulados de los pórticos norte y sur enmarcaban cada vista como si fueran cuadros. Caminar por este espacio no era solo moverse, era participar de un ritmo que no era impuesto, sino sugerido por el entorno. La disposición del patio dividía sutilmente el espacio sin necesidad de muros. A cada lado del rectángulo central se abrían dependencias de distinto rango. En el norte, las salas regias, más profundas y decoradas. En el sur, estancias de menor jerarquía. A los lados, posiblemente, habitaciones de servicio o áreas más privadas. Esta organización no respondía solo a necesidades funcionales, sino a una jerarquía visual. Lo más noble se encontraba enfrentado al sol del mediodía, donde la luz caía con mayor fuerza y el agua reflejaba su brillo. Pero lo más fascinante era cómo el jardín se convertía en espejo del alma arquitectónica del palacio. La naturaleza no invadía el espacio, estaba domada, trazada con precisión. No se trataba de un bosque, ni de un campo salvaje, sino de un pequeño universo vegetal gobernado por las reglas del arte islámico. El árbol no crecía donde quería, sino donde debía. La fuente no brotaba al azar, sino donde completaba un eje visual o marcaba una transición entre zonas. Cada flor, cada sombra, tenía su lugar. Este tipo de patio-jardín tenía una raíz antigua. Inspirado en los modelos omeyas del desierto, el diseño fue heredado y perfeccionado en Al-Ándalus como símbolo de una idea mayor, el paraíso. No un paraíso futuro o lejano, sino uno posible aquí, en la tierra, a través del orden, la proporción y la armonía. Un espacio que debía recordar al visitante, ya fuera príncipe, embajador o poeta, que la belleza y la justicia estaban conectadas, que el buen gobierno comenzaba por crear un entorno de paz visible. En las tardes calurosas de Zaragoza, el patio ofrecía sombra y frescura. En las noches, el sonido del agua se mezclaba con los ecos de los pasos, creando una atmósfera casi musical. Se dice que desde ciertos puntos se podía escuchar el murmullo del viento atravesando los arcos, como si la arquitectura misma respirara. Hoy, caminar por este espacio es recorrer el núcleo emocional de la aljafería. Aunque muchos de sus elementos originales se han perdido o reconstruido, la estructura permanece. El equilibrio entre piedra y vegetación, entre lleno y vacío, entre la línea recta y el arco entrecruzado, sigue contando la misma historia, que en el corazón de la fortaleza no había un trono, ni una muralla, sino un jardín, un lugar donde el tiempo se detenía y donde la autoridad, por un instante, se expresaba no con órdenes, sino con silencio. El lado norte de la aljafería no fue simplemente una parte más del edificio. Fue la escena principal donde el poder se hacía visible. Aquí, donde los muros eran más profundos, los techos más elevados y las decoraciones más complejas, se concentraban los espacios destinados a lo solemne, lo diplomático, lo ceremonial. En este extremo del palacio se encontraba el núcleo simbólico del reinado de Al-Muqtadir, el Salón Dorado, un espacio cuidadosamente diseñado para impresionar, para transmitir autoridad, sin necesidad de alzar la voz. El acceso a esta zona no era directo. Como en todo el palacio, el recorrido estaba calculado. Se llegaba tras atravesar el patio, cruzar pórticos y adentrarse en una secuencia de estancias donde cada arco anunciaba que el centro del poder estaba cerca. Cuando finalmente se ingresaba al salón del trono,
La arquitectura cambiaba el lenguaje. Los arcos se multiplicaban, las columnas se duplicaban, las sombras se afinaban. Todo estaba dispuesto para producir un efecto de profundidad, de multiplicación de los espacios, de teatralidad contenida. No se trataba de un lugar de descanso, sino de escenografía política. El Salón Dorado recibía este nombre por su decoración original, ricamente policromada en tonos rojos, azules y dorados. Las yeserías cubrían los muros con motivos vegetales y geométricos, mientras que los zócalos de alabastro y los suelos de mármol blanco multiplicaban la luz que entraba tamizada por las celosías. Este entorno no solo hablaba de riqueza, hablaba de equilibrio, de control, de un refinamiento que no era simplemente estético, sino ideológico. Era la expresión material de un poder que se sabía culto, que aspiraba a reflejar el orden del universo a través de la simetría. En los extremos del salón, habitaciones laterales ofrecían refugio privado al monarca y a sus más cercanos, alcobas discretas desde las cuales podía observar sin ser visto, descansar sin retirarse del todo, pero el verdadero centro del espacio no era físico, sino visual, un arco ciego en el muro norte, decorado con una celosía tallada que evocaba el mihrab de la mezquita de Córdoba. Allí, bajo esa trama simbólica, se sentaba el rey, no en un estrado elevado ni rodeado de insignias militares, sino enmarcado por la geometría perfecta, protegido por la luz filtrada y la complejidad silenciosa del diseño islámico. A los ojos del visitante extranjero, un embajador, un emisario, un rival convertido en aliado, este espacio debía parecer no solo imponente, sino distinto. Era el anticampo de batalla. No había espadas ni escudos colgados, sino mármol, yeso y caligrafía. Aquí se pronunciaban pactos, se sellaban alianzas, se desplegaba la cortesía diplomática. Pero también se afirmaba, sin palabras, que en Zaragoza el poder no necesitaba gritar, hablaba desde las paredes. Un elemento notable era la forma en que los arcos se entrecruzaban en altura, generando un efecto visual de multiplicación infinita. Esta técnica, desarrollada en la aljafería por primera vez, fue luego imitada por otros estilos, como el almorávide y el nazarí. No se trataba solo de cubrir espacios, sino de crear atmósferas. El visitante no sentía que estaba en una sala, sino en un universo cerrado, una burbuja suspendida en el tiempo. La disposición del salón respondía además a una lógica teatral. El pórtico que lo precedía actuaba como telón de fondo, con arquerías que encuadraban el acceso y disimulaban la profundidad real. Desde el patio, lo que se veía era una sucesión de sombras y columnas, una especie de cortina arquitectónica que ocultaba y sugería al mismo tiempo. Al ingresar, esa ilusión se deshacía lentamente y revelaba el verdadero esplendor del espacio. Incluso los fragmentos caligráficos supervivientes conservan el nombre de Al-Muqtadir, como si el rey no necesitara estar presente físicamente para seguir gobernando desde la piedra. Uno de esos textos lo dice claramente. Esto lo mandó hacer Ahmed al-Muqtadir Billah. No es una firma, es un acto de permanencia. Hoy, aunque gran parte de los estucos originales se han perdido y muchas de las yeserías han sido restauradas, el Salón Dorado conserva su función esencial. Sigue siendo un escenario, ya no para ceremonias políticas, pero sí para algo más profundo, para recordar que hubo un tiempo en que el poder también era belleza, que un rey podía demostrar su fuerza no con murallas, sino con luz, proporción y silencio, y que el verdadero trono no siempre se eleva, a veces se oculta tras un arco dorado.
Oculta en el extremo oriental del pórtico que da acceso al Salón Dorado, se abre una pequeña puerta. A primera vista, parece solo una más entre tantas del complejo, pero basta observar con atención su arco de herradura, sus columnas delgadas y el trabajo minucioso del alfiz que la enmarca para comprender que esa entrada no conduce a una simple habitación. Dentro espera el oratorio privado del monarca, la mezquita personal de la Aljafería. No se trata de un gran templo abierto a la multitud, sino de un espacio íntimo, sagrado, reservado. En su interior, la oración no era pública ni multitudinaria, era solitaria, concentrada, medida con la misma precisión que cada piedra del palacio. Este oratorio no estaba allí por capricho, era esencial. En un contexto donde la autoridad del gobernante se vinculaba estrechamente con lo divino, disponer de un espacio propio de oración era tan importante como un salón de embajadores o una sala del trono. No solo reafirmaba su posición como dirigente temporal, sino también como protector del orden espiritual. El monarca rezaba en un lugar construido específicamente para canalizar su vínculo con lo sagrado, y lo hacía no en cualquier rincón del edificio, sino dentro del centro simbólico del poder, junto al corazón de la arquitectura, muy cerca del jardín y del Salón Dorado. La arquitectura de esta pequeña mezquita condensa una sabiduría constructiva admirable. La planta cuadrada, transformada en falsa octogonal mediante el achaflanado de sus esquinas, genera un efecto de expansión desde un punto fijo. En su pared sureste, orientada hacia la Meca, se abre el mihrab, decorado con un arco de herradura tradicional, alternando dovelas lisas y otras con relieves vegetales. Aunque muchas de sus policromías originales se han perdido, aún pueden imaginarse los tonos cálidos que recubrían su yesería, combinando el dorado con azules profundos y rojos intensos, haciendo del interior algo más que un espacio, un universo autónomo. Por encima del mihrab, la cúpula original, hoy perdida, debió ser una filigrana en yeso tallado, tal vez con estrellas de 8 puntas, como las que aún se conservan en las bóvedas de la mezquita cordobesa. La restauración moderna ha intentado recrear este efecto con una cúpula desmontable de escayola, pero incluso así, el espacio conserva una fuerza silenciosa, como si su geometría aún recordara las oraciones murmuradas entre sus muros. La decoración del oratorio es una de las más sofisticadas del conjunto. Arcos ciegos mixtilíneos se entrelazan con vegetación esculpida, formando un patrón casi hipnótico en las paredes. La luz natural entra con suavidad, reflejándose en las losas de mármol que revisten la parte baja de los muros, y arriba, en la galería de arcos polilobulados entrecruzados, sobreviven fragmentos de pintura del siglo XI, rescatados de debajo de capas de cal y repintados, con criterios hoy cuestionables, durante las primeras restauraciones. Todo en este espacio grita silencio. No hay ostentación sonora ni alardes monumentales. La riqueza está en los detalles, en la proporción, en la manera en que la arquitectura conduce al recogimiento. Y eso es lo que hace que esta mezquita, aunque pequeña, sea inmensa, porque en ella no solo se rezaba, en ella se legitimaba la autoridad del monarca, se afirmaba el orden del universo y se sellaba el vínculo entre lo visible y lo invisible. Sin embargo, para entender verdaderamente lo que era la aljafería en su época de esplendor, no basta con mirar su distribución espacial o sus funciones simbólicas, hay que imaginar sus colores, porque la aljafería no fue concebida en piedra desnuda. Fue pensada como una sinfonía de tonos, texturas y reflejos.
Hoy vemos sus muros en tonos neutros, apagados, rotos por el tiempo y la restauración, pero en el siglo XI, este palacio era una explosión controlada de luz y color. Las yeserías vegetales, que ahora se leen en blanco o marfil, estaban cubiertas por pigmentos intensos: rojo vermellón para los fondos, azul cobalto para las sombras, dorado para los relieves que emergían con fuerza bajo la luz del sol. Las letras cúficas no solo informaban, brillaban. Los zócalos de alabastro resplandecían con reflejos lechosos, y el mármol blanco del suelo multiplicaba la luz, generando un efecto que confundía la arquitectura con el agua, la piedra con el cielo. No era solo decoración, era ilusión, una forma de alterar la percepción del visitante, de hacerle sentir que entraba en un espacio que no obedecía a las reglas del mundo exterior. La luz natural, cuidadosamente dosificada por celosías y pórticos, entraba de forma lateral o filtrada, potenciando el efecto de los colores, dando vida a las superficies. Incluso los arcos parecían vibrar, como si respiraran al compás del sol. Este efecto cromático no estaba pensado únicamente para impresionar, sino para envolver, para crear una experiencia sensorial total. No se trataba de ver un edificio, sino de estar dentro de él, sentirlo, absorberlo, como si el palacio fuera una piel que cambiaba de color a lo largo del día. Al amanecer, tonos fríos; al mediodía, reflejos cálidos; al anochecer, sombras suaves que hacían que las decoraciones parecieran flotar. Pero el tiempo, la humedad, el abandono y las reformas sucesivas borraron gran parte de ese espectáculo visual. Las yeserías se descoloraron, las pinturas se perdieron, y muchas de las reconstrucciones modernas, aunque bien intencionadas, no pudieron recuperar el alma cromática del lugar. Lo que hoy vemos es una versión pálida de aquel universo lleno de matices. Solo los fragmentos conservados en museos o los vaciados que aún cuelgan en algunas salas permiten imaginar lo que fue. Y sin embargo, incluso sin su color original, la aljafería conserva algo intacto: la estructura de su belleza, sus proporciones, su ritmo, la manera en que una sala se abre a otra, cómo el patio se refleja en los salones y cómo la luz encuentra siempre un ángulo para entrar. Esos elementos siguen allí, esperando, porque aunque el color haya desaparecido, la forma sigue hablando. Y cuando la forma está bien construida, basta una sombra o un rayo de sol para recordar todo lo que alguna vez brilló. En el año 1118, la historia de la aljafería cambió de manos. La ciudad de Zaragoza fue conquistada por Alfonso I el Batallador, y con ella el palacio taifa que había servido como centro del esplendor udí pasó a formar parte de un nuevo mundo político, religioso y estético. Pero contrariamente a lo que cabría esperar tras una conquista, el edificio no fue destruido ni abandonado. Al contrario, fue adaptado, resignificado, reutilizado. La arquitectura islámica no desapareció de un día para otro, sino que fue absorbida por el nuevo poder que, lejos de rechazarla, la convirtió en herramienta. El mismo espacio que antes afirmaba el dominio de un emir musulmán pasó ahora a representar el orden de una monarquía cristiana. La transición no fue abrupta. Durante décadas, los nuevos reyes de Aragón utilizaron las salas existentes con mínimos cambios, fascinados por su belleza, su funcionalidad y su atmósfera. El Salón Dorado siguió recibiendo visitantes, la mezquita fue reconvertida en capilla y las estancias reales conservaron, al menos en apariencia, su distribución. Pero lentamente, casi como una filtración silenciosa, comenzaron a aparecer elementos nuevos: símbolos cristianos, escudos de armas,
pequeños cambios decorativos que hablaban de una identidad que ya no era la misma. La aljafería comenzaba a transformarse sin dejar de ser ella, y fue bajo el reinado de Pedro IV, el Ceremonioso, en el siglo XIV, cuando ese proceso se aceleró y alcanzó una nueva dimensión. Este monarca no se limitó a ocupar el palacio, decidió reimaginarlo, no para borrar su pasado islámico, sino para integrarlo en una nueva narrativa visual. Su intervención fue profunda, ambiciosa y simbólicamente cargada. Construyó nuevas salas, añadió niveles y, sobre todo, trajo consigo un lenguaje arquitectónico que hablaba tanto en gótico como en mudéjar. El mudéjar no era simplemente una técnica, sino el resultado de un diálogo forzado pero fértil entre culturas. Artesanos musulmanes trabajando bajo dominio cristiano, utilizando sus formas tradicionales para crear estructuras al servicio de un nuevo poder. Así, lo que comenzó como arquitectura islámica evolucionó hacia un híbrido fascinante donde los arcos de herradura se mezclaban con bóvedas góticas, las yeserías vegetales convivían con heráldica cristiana, y las maderas talladas mostraban tanto la delicadeza andalusí como la verticalidad europea. Pedro IV, consciente del valor simbólico de esta integración, no destruyó lo anterior, sino que construyó sobre ello, literalmente. En la zona norte del palacio, sobre las antiguas estancias del emir, levantó nuevos salones con techumbres de madera finamente decoradas, cámaras más amplias, logias abiertas y corredores elevados. El palacio se convirtió en un organismo multicapa, donde cada nivel contaba una parte distinta de la historia. Las nuevas salas, con sus aljarfes pintados y dorados, no rompían la armonía del conjunto, la multiplicaban. Desde el patio se podían ver ahora arquerías apuntadas sobre otras más antiguas, ventanas de medio punto sobre celosías árabes y galerías que conectaban mundos diferentes. El resultado era una arquitectura que no ocultaba su pasado, sino que lo transformaba en prestigio. Incluso los espacios más funcionales adquirieron nuevas formas. Se incorporaron salas para animales exóticos, aposentos para la corte y capillas decoradas con frescos y retablos. Pero en todo momento, la sombra del viejo palacio seguía presente, no como ruina, sino como fundamento. Cada nueva estructura se apoyaba literalmente sobre los muros anteriores, haciendo de la aljafería no un edificio nuevo, sino un cuerpo en constante mutación. Este proceso de transformación no fue caótico. Pedro IV lo llevó a cabo con una visión clara: consolidar la aljafería como símbolo de la realeza aragonesa, un palacio que no solo debía impresionar por su belleza, sino por su complejidad, por su capacidad de contener el pasado sin negarlo. El resultado fue un espacio que parecía vivo, que respiraba a través de sus diferentes estilos, que hablaba en múltiples lenguajes a la vez. La aljafería dejaba de ser exclusivamente islámica, pero tampoco se convertía del todo en cristiana. Se transformaba en algo nuevo, en un testimonio material del mestizaje peninsular, donde el poder se expresaba no a través de la pureza, sino de la acumulación, un lugar donde cada piedra tenía memoria y donde la historia no era una línea recta, sino una espiral. A finales del siglo XV, la aljafería vivió una nueva mutación. La llegada de los reyes católicos no solo trajo consigo una nueva dinastía, sino también una nueva manera de entender el poder y, por tanto, de representarlo arquitectónicamente. Fernando e Isabel no destruyeron lo que ya existía, pero sí intervinieron de forma decidida en la estructura. Decidieron construir sobre el palacio anterior, literalmente, sobre los espacios nobles de la época islámica,
Levantaron una segunda planta, una nueva residencia regia que reflejaba su visión imperial del mundo. Las obras comenzaron alrededor de 1488 y culminaron en 1492, año clave en la historia peninsular, conquista de Granada, descubrimiento de América, consolidación de un modelo de monarquía centralizada. En ese mismo momento, la aljafería se transformó en escenario físico de ese nuevo orden. Ya no era suficiente con el legado mudéjar. Ahora, se necesitaban techos altos, galerías de columnas torsas, yeserías con símbolos cristianos y escudos reales multiplicados hasta el exceso. El nuevo palacio fue proyectado no solo como residencia, sino como afirmación de autoridad. El acceso a este nivel elevado se realizaba por una monumental escalera de gala, decorada con yeserías geométricas, ventanales góticos y emblemas heráldicos. Al subir, el visitante atravesaba un corredor que lo llevaba a las nuevas estancias. Una galería con columnas antropomorfas, salas nobles con techumbres doradas, habitaciones de espera llamadas salas de los pasos perdidos y, finalmente, el corazón ceremonial del conjunto, el Salón del Trono. Este salón no solo era el más grande y suntuoso, era el centro simbólico del nuevo discurso de poder. Una sala de 20 metros de largo por más de 7 de ancho, con una altura imponente y una techumbre de madera tallada y dorada que reproducía el cielo, no ya del Islam, sino del universo cristiano. Estrellas de 8 puntas, casetones profundos, florones vegetales, piñas colgantes como símbolo de fertilidad y eternidad. Todo brillaba bajo una luz cuidadosamente controlada, que entraba a través de ventanales con celosías caladas. Bajo ese cielo de madera dorada, los reyes católicos se convertían en más que soberanos. Se volvían figuras casi míticas, representantes directos de un poder que venía de lo alto. En el friso que rodea el salón, una inscripción en latín lo deja claro. Fernando, rey de las Españas, e Isabel, reina, ordenaron construir esta obra gloriosa tras liberar Andalucía de los moros. La sala se convierte así en un manifiesto visual. No es solo arquitectura, es propaganda. Los muros, hoy lisos, en su tiempo estuvieron cubiertos por tapices reales, relieves heráldicos y escenas bordadas que reforzaban esa narrativa de unidad, de victoria, de destino. No había chimeneas. No hacían falta. El calor venía del poder. Las puertas y ventanas se abrían hacia patios interiores, como el de San Martín o el de Santa Isabel, integrando el movimiento dentro del palacio con el flujo visual del exterior. Desde las galerías superiores, los invitados podían observar las ceremonias sin ser vistos. El poder se mostraba, pero también se administraba con teatralidad. No todo el mundo accedía al trono. Había que esperar, recorrer las estancias, dejarse impresionar por la secuencia de símbolos y materiales. El recorrido era, de nuevo, parte del mensaje, y todo esto estaba construido encima del antiguo Palacio Taifa. Las vigas que sostenían las nuevas salas cortaban arcos islámicos, interrumpían yeserías, modificaban techos originales, pero lo hacían con cálculo, no para destruir, sino para afirmarse por encima. La aljafería se convirtió así en una superposición de épocas, un palacio que ya no era uno, sino muchos. Cada nivel contaba una historia distinta, pero todas convergían en el mismo punto, la afirmación del poder. El resultado final fue una residencia monumental que no necesitaba defenderse con muros. Su fuerza estaba en el símbolo, en cada escudo, en cada flecha, en cada yugo tallado sobre las vigas y, sobre todo, en la forma en que el nuevo orden cristiano se construía sobre las huellas del pasado islámico,
no para borrarlas del todo, sino para absorberlas, resignificarlas y convertir la arquitectura en la escena definitiva del imperio que nacía. A comienzos del siglo XVI, el esplendor ceremonial de la aljafería comenzó a desvanecerse bajo una nueva capa de poder, más sombría, más silenciosa, pero igualmente estructurada, la del Tribunal del Santo Oficio. Lo que había sido residencia regia, símbolo de alegría y magnificencia, pasó a convertirse en sede de la Inquisición en Aragón. La arquitectura, que antes había sido lenguaje de luz y equilibrio, ahora se adaptaba a otra función: controlar, observar, castigar, no con espadas ni coronas, sino con interrogatorios, celdas y juicios secretos. La Torre del Trovador, que en otro tiempo había sido bastión defensivo y núcleo primigenio del complejo, fue reconvertida en prisión. Sus muros, tan gruesos como antiguos, servían bien al propósito: impedir la huida, aislar el sonido, ocultar la existencia de los cuerpos detenidos. Las ventanas se cubrieron con rejas, las entradas se hicieron más estrechas. El acceso dejó de ser ceremonial. Lo que antes era espacio simbólico se transformó en función física: encerrar. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, la torre acumuló capas de grafitis tallados por prisioneros, nombres perdidos, marcas que resistieron incluso a los repintes posteriores. Testimonios directos, grabados con las uñas o con fragmentos de metal, que hablaban del paso del tiempo, del encierro y del olvido. Allí donde antes se recitaban versos, ahora se escuchaban plegarias en voz baja, confesiones, a veces gritos. La piedra absorbía, callaba, conservaba. La función de tribunal trajo consigo otras transformaciones. En el entorno del patio de San Martín se construyeron dependencias para jueces, notarios, escribanos, guardias. La lógica espacial del palacio cambió. Los recorridos ya no eran para deslumbrar, sino para separar. La circulación fue redirigida hacia interiores más opacos. Los lugares de paso se convirtieron en puntos de control. La belleza fue recubierta. Muchas yeserías se encalaron, los colores se apagaron, los tapices se retiraron o fueron sustituidos por mobiliario austero. El poder seguía estando presente, pero ya no se celebraba, se imponía. La aljafería perdió su nombre en el imaginario colectivo. Ya no era un palacio, sino la cárcel, el cuartel, el lugar de los interrogatorios, y sin embargo seguía siendo el mismo edificio. Bajo las capas de pintura, detrás de las paredes falsas, la estructura original persistía, como si la piedra recordara quién había sido, incluso cuando todo a su alrededor cambiaba de rostro. Con el paso de los años, el abandono agravó el deterioro. La estructura se mantuvo, pero cada reforma la alejaba más de su origen. En el siglo XVIII, durante nuevas adaptaciones militares, los antiguos salones se convirtieron en depósitos, almacenes o dormitorios para soldados. La arquitectura mudéjar fue cubierta. Las puertas se tapiaron. Las torres se usaron como almacenes de pólvora. Y sin embargo, la forma no desapareció del todo. Estaba allí, latente, como si el edificio esperara el momento de volver a ser lo que una vez fue. Este periodo, oscuro y casi borrado de las visitas turísticas, fue crucial para entender la memoria de la aljafería. Porque fue precisamente en ese silencio, en ese olvido funcional, donde el edificio acumuló otra capa de significado. Ya no era solo un palacio o una fortaleza, era también testigo de usos impuestos, de poderes que pasaban y dejaban marcas, de personas que estuvieron dentro sin querer, sin poder salir. La arquitectura, al servicio de la justicia o de la represión,
mantuvo su poder de encuadrar la experiencia humana, aunque esa experiencia ya no fuera gozosa ni luminosa. Hoy, recorrer los espacios que sirvieron como celdas o salas de audiencia de la Inquisición es enfrentarse a una arquitectura que no olvida. Las restauraciones han intentado devolver la belleza al conjunto, pero los muros siguen hablando. En las grietas, en los restos de yeso, en los trazos casi borrados, sigue vivo el recuerdo de cuando el palacio dejó de ser celebración y se convirtió en encierro, cuando la aljafería, sin dejar de ser casa, se convirtió en cadena. Con la llegada del siglo XVIII, la aljafería entró en una nueva fase de su existencia, una que, paradójicamente, casi la borró del todo. Ya no importaban ni los jardines andalusíes ni los techos dorados de los reyes católicos. Lo que definía ahora su destino era la utilidad. El edificio fue entregado al uso militar, y eso significaba una sola cosa: transformación radical. La belleza dejó de ser relevante. La historia, incómoda. Lo único que importaba era que los muros resistieran, que hubiera espacio para soldados, que las salas se convirtieran en almacenes, establos, oficinas, dormitorios, depósitos. La aljafería pasó a ser cuartel. Primero, como sede del Regimiento de Infantería de Aragón. Más tarde, como fortaleza estratégica. Las obras de adaptación fueron brutales. Se abrieron puertas donde no había. Se cerraron ventanas milenarias. Se construyeron pisos intermedios, cortando bóvedas mudéjares sin contemplación. El antiguo palacio fue seccionado, parcelado, estratificado. Lo que antes era continuidad, ahora eran piezas sueltas. Salas decoradas con yeserías finísimas se convirtieron en cantinas o salas de instrucción. El salón del trono albergó archivos. El patio fue cubierto con estructuras metálicas. Incluso la Torre del Trovador perdió parte de su carácter. De prisión pasó a simple torre de vigilancia. Lo más cruel fue el olvido. Durante casi 2 siglos, el palacio vivió oculto a plena vista. Nadie lo visitaba como monumento. Nadie lo recordaba como símbolo. Era simplemente el cuartel. Los escudos reales se cubrieron con cal. Las yeserías se taparon con muebles o con tabiques improvisados. Muchas columnas fueron cortadas para introducir vigas. Algunos fragmentos de arcos fueron usados como soporte para escaleras improvisadas. El palacio fue forzado a convertirse en algo que no era, una caja de muros útiles, y sin embargo, resistía. Bajo cada capa de pintura gris, seguía latiendo su geometría. Las proporciones no podían mentir. Los corredores aún seguían el ritmo del diseño original. La luz, incluso a través de ventanas deformadas, aún caía donde debía. Y los ecos, porque en la aljafería todo tiene eco, devolvían la forma primitiva de las salas. Soldados que dormían en camastros alineados no sabían que sus cabezas estaban bajo las mismas techumbres que alguna vez cubrieron a reyes, poetas y embajadores. Durante las guerras del siglo XIX, especialmente la de Independencia, el conjunto sufrió aún más: bombardeos, saqueos, abandono. Pero al mismo tiempo, esa condición militar lo salvó de un destino peor. Mientras otras construcciones mudéjares eran demolidas o reemplazadas por fábricas, la aljafería, por estar en uso militar, permanecía en pie, desfigurada, sí, pero viva. La arquitectura, incluso cuando se deforma, guarda memoria, y en este caso, fue esa memoria la que permitió su rescate. A finales del siglo XIX, algunos arquitectos y arqueólogos comenzaron a sospechar lo que había debajo de las capas de ladrillo y cal: pequeños fragmentos visibles, detalles que no cuadraban con la austeridad militar,
indicaban que algo más antiguo, más sofisticado, más valioso, estaba oculto. Comenzaron los primeros estudios, las primeras limpiezas, pero aún faltaba un siglo para que el edificio comenzara a recuperar su identidad. Lo irónico es que, en su etapa más deformada, la aljafería fue también más fuerte, no como palacio, sino como estructura. Resistió el uso, el abuso, el olvido. Sus muros, tan antiguos, aguantaron siglos de indiferencia. Su patio, aunque cubierto, mantuvo el ritmo original. Las torres, usadas para otros fines, siguieron marcando el horizonte de Zaragoza. Ese periodo de cuartel y fortaleza no fue solo una etapa degradante, fue también la prueba final de resistencia. Como si el edificio mismo hubiera tenido que pasar por un largo exilio, disfrazado de otra cosa, para poder un día volver a ser lo que fue. La historia no lo perdonó, pero tampoco lo destruyó, y eso, en una tierra de conquistas y pérdidas, ya es un milagro arquitectónico. En el siglo XX, cuando muchos ya creían que la aljafería no era más que un edificio envejecido y deformado sin retorno, comenzó el más inesperado de sus capítulos, el del despertar. Las primeras señales no vinieron de la política ni del poder, sino de la memoria, de arquitectos, arqueólogos, historiadores y ciudadanos que, al pasar junto a sus muros ennegrecidos, se preguntaban si no quedaría aún algo más debajo de las capas de cal, cemento y abandono, porque la aljafería había sobrevivido. Destrozada, sí, pero viva, como una semilla enterrada bajo siglos de tierra. La restauración no fue un acto único, ni rápido, ni perfecto. Fue un proceso lento, incierto, lleno de decisiones difíciles. El reto no era solo reparar techos caídos o limpiar yeserías, era decidir qué aljafería debía resurgir: la islámica, la mudéjar, la renacentista, la militar. Todas habían dejado huella. El edificio no era uno solo, sino todos a la vez, y esa complejidad fue su mayor riqueza y su mayor dilema. Durante décadas, los trabajos se realizaron por fases, a veces con entusiasmo, otras con falta de fondos, pero siempre con la convicción de que ese lugar no podía seguir en silencio. Bajo capas de pintura, aparecieron yeserías del siglo XI. Tras muros añadidos en el XVIII, surgieron arcos califales. Entre vigas torcidas, se descubrieron techumbres doradas, y en la torre que había sido prisión, reaparecieron los nombres grabados por los detenidos de la Inquisición. Todo estaba allí, esperando, no como ruina, sino como testimonio. La restauración fue también una operación política, aunque no en el sentido habitual. No se trataba de propaganda, sino de reparación, de reconocer que aquel edificio era más que un objeto patrimonial. Era un espejo de la historia peninsular, con todas sus contradicciones. Un lugar que había sido palacio, prisión, cuartel, símbolo, olvido, y que ahora, por fin, podía mirar hacia adelante. En 1987, ocurrió algo simbólicamente perfecto. El Parlamento de Aragón instaló su sede dentro del palacio restaurado. La antigua casa de reyes taifas y reyes católicos se convertía en casa de representantes. La arquitectura del poder regresaba al poder, pero no al poder vertical, absoluto, sino a uno colectivo, institucional, democrático. En esas salas donde antes se decidía en nombre de un solo monarca, ahora se debatía en nombre de miles de ciudadanos. El edificio fue adaptado, pero con respeto. Se construyeron nuevas salas bajo tierra, integradas con criterio. Se modernizó sin borrar. Se abrió al público. La aljafería dejó de ser solo un monumento. Se convirtió en espacio vivo, con visitas, con debates, con historia contada y también con historia presente. Porque la memoria no es un museo, es una responsabilidad.
Hoy, al recorrer sus patios, uno no encuentra solo belleza, encuentra capas, encuentra diálogo entre culturas, estilos, épocas, encuentra heridas, cicatrices, renacimientos, y en cada yesería restaurada, en cada inscripción recuperada, en cada sombra que cae donde también cayó hace 1000 años, se entiende que este lugar no sobrevivió por casualidad, sobrevivió porque supo transformarse, porque no se aferró a una sola identidad, porque resistió el olvido sin dejar de ser casa. La Aljafería no es una ruina convertida en postal, es una presencia. Es un palacio que fue cárcel, una cárcel que fue cuartel, un cuartel que hoy es parlamento. Es una arquitectura que sigue respirando y que, como pocas en el mundo, lleva en sus muros no una historia, sino todas.